Muy buenas y bienvenidos a Entre Boxes, este podcast de Fórmula Uno que sustituye al habitual Desde Boxes, aunque utilizamos el mismo feed y somos el mismo equipo. Nada, cosas de impuestos, para evitar pagar impuestos, cambiemos el nombre. Y que, bueno, pues ya la Fórmula Uno ya está rugiendo otra vez. Ruge de una forma diferente y de eso ya tendremos tiempo para hablar, pero al fin y al cabo ruge. Se han llevado a cabo los primeros test de Jerez, se han presentado, digamos, hemos visto todos los coches. Todos los coches de todas las escuderías que van a participar este año, aunque algunos, y también lo comentaremos, no han participado. Y tenemos material suficiente y noticia suficiente para sentarnos aquí a algunos de los integrantes de Desde Boxes para comentar y para hablar y para opinar y para, bueno, luego pues escuchar vuestras opiniones y leerlas, por supuesto. Vamos a empezar con la lista de bajas, que en este podcast pues no es baja. Agustín no está con nosotros hoy, por motivos de trabajo le es imposible, como es habitual. Osvaldo tampoco ha podido contar con nosotros. Y Jorge, y digamos que esta es la primera noticia de cara a la nueva temporada Desde Boxes, pues va a ser baja, al menos durante esta temporada. Desde luego es muy complicado para todos nosotros y no es que ahora queramos pues tener este momento de autocompasión, ni muchísimo menos, pero el comprometerse a grabar los podcasts desde Boxes es complicado. Son muchos podcasts a lo largo del año, son muchos sacrificios, pequeños o grandes sacrificios familiares que tenemos que hacer y es complicado. Así que, por supuesto, esperamos que Jorge tenga todo el descanso que se merece durante esta temporada y podamos contar con él en algún momento. Ojalá sea así. Los que sí estamos, pues Dani y Emanuel, a los cuales saludo y les deseo muy buenas noches. ¿Cómo estáis, chicos? Pues muy bien, Gerardo, ya con ganas de empezar a ver rodar estos coches en una pista, todos juntos, en una carrera y ver pues dónde está cada uno realmente, ¿no? Aunque bueno, con los test que hemos tenido esta semana pasada, yo creo que empezamos a ver algunas cosas que no sé si serán fiel reflejo de lo que pasará durante el 2014, pero que sí que dejan cosas interesantes. Hola Dani, hola Ger, pues como dice Dani, yo tenía muchas ganas por un lado de hablar con vosotros y también tengo muchísimas ganas de que empiece la Fórmula 1 ya en Australia en marzo porque, bueno, como dice Dani, los test estos así iniciales hay que cogerlos con puntillas, pero mm, tengo la corazonada de que va a ser una temporada entretenida. Desde luego que lo va a ser y nos puede gustar menos o no el cambio de motor, pero desde luego lo que nos va a traer va a ser pues un reboot, ¿no?, de la Fórmula Uno y de lo que estábamos acostumbrados a ver, problemas técnicos en los equipos luchando para solucionar esos problemas técnicos, porque ahora digamos que como que la lección estaba muy sabida. Mm, Eso de esperar a que el oponente de tu máximo fan, de tu piloto favorito, pues abandone en la última vuelta por problemas mecánicos, pues no debería entrar en lo esperable dentro de una carrera y que terminen 14 coches por problemas mecánicos o por etcétera, etcétera, etcétera. Pero al menos yo echaba de menos un poquito pues el, el traspasar los límites técnicos del coche y el intentarlo por encima de sus capacidades y eso yo creo que es algo que vamos a volver a tener este año, sobre todo ya no por los cambios que se planteaban, sino por la experiencia de estos primeros test. Vamos a poner aquí un pequeño riff de guitarra y empezamos con las noticias que no son pocas. Vamos a empezar, digamos, un popurrí de noticias, de las más, o sea, no ordenadas en ningún estricto orden de importancia, fecha, etcétera, relevancia, sino simplemente, pues, así como nos han surgido, así como las hemos ido plasmando en el guión y también porque estamos entre amigos, esto es un entre boxes, podemos estar un poquito más relajados y vamos abriendo un poquito de debate así como salga, ¿de acuerdo? Ese va a ser el formato de este podcast. Empiezo yo con una colección que no he visitado, pero que me he prometido que antes de que se retire la voy a visitar. Y es la Fernando Alonso Collection, hasta el 4 de mayo en Madrid. Am, yo, bueno, es decir, sí que seguí un poquito, yo sigo a Fernando en Twitter y seguí un poquito lo que fue la preparación y desde luego la colección yo creo que es atractiva para cualquier amante de Fórmula Uno, no solo para un fan de Fernando Alonso, por la cantidad de material
y de información que uno puede disfrutar allí. De hecho, están todos los coches con los que Fernando ha corrido desde bueno, como mínimo el 2005, pero creo que incluso los anteriores. Tuiteaba Fernando que hace poco se han incorporado el F2012 y el F138. Y es una colección muy rica desde el inicio de su carrera, con 4 añitos en el karting, es decir, está ahí el mono con el que corrió su primera carrera, hasta pues los últimos trofeos o sus últimos años en Ferrari. Para mí ya solo eso, ya digo, como fan de la Fórmula 1, sin entrar en el tema de ser alonsista, no, merece la pena. ¿Vosotros tenéis intención de verla? Nosotros aquí, a ver, yo si me desplazo a Madrid posiblemente vaya. De todas maneras, Galicia queda bastante cerca de Asturias. En un par de horas te plantas en Oviedo. Y creo que esto pues va a acabar en Oviedo. Sería cuando cierra la exposición, creo que va para el museo. Y es museo, no es una colección que se muestre en un sitio temporal, ¿no? Entonces sí que igual sería también otra forma de verla, y si no puedo verla en Madrid, por lo menos ir hasta Oviedo y verla allí. Porque además es lo que comentas tú. Yo estuve, pues por ejemplo, en el Museo Enzo Ferrari, en Módena, donde tiene la sede Ferrari, y la verdad es que si bien allí pues lo que veías pues no veías pues más karts, los Renault, los coches que ha tenido Fernando Alonso, sí que veías pues un poco lo que es la evolución de la Fórmula 1. Y yo creo que estos museos, este tipo de colecciones son interesantes para cualquier persona a la que le guste la Fórmula 1, porque aprendes muchísimo, quizá por televisión, y al cabo de 5 años de Fórmula 1 dices, pues sí, los coches no han cambiado tanto. Pero cuando los ves en vivo y puedes ver pues una serie de coches de los últimos 10 años, 15 años, o bueno, en el Museo Enzo Ferrari los había de los años 50, sí que te vas haciendo una idea de lo que cambia el deporte sin que te vayas dando cuenta, y de, bueno, pues asocies un poco los resultados que tuvieron una temporada con un coche determinado, los resultados que tuvieron en otra con una modificación que no parece tan importante. Y yo creo que, bueno, pues esta es una muy buena opción pues para ver eso, aunque como tú decías, aunque no seas un fan de Fernando Alonso, o que con que te guste la Fórmula 1, el deporte del motor, yo creo que es una muy buena oportunidad. Sí, es una exposición única, ¿no? O sea, poquitas veces se podrá dar la casualidad de que se podrán ver dos Renault, cada parte son campeones del mundo, un McLaren y varios Ferrari. Y eso aparte de toda la colección de cascos que ha acumulado Fernando hasta la actualidad, monos, coches de otras categorías. O sea, es una exposición, ya no es que sea de Fernando, que también, sino de Fórmula 1 en general, que yo creo que pocas cosas en el mundo la superan. Una, pues lo que decía Dani, el Museo Ferrari, o visitar la fábrica de McLaren, Williams, o una cosa así similar, porque es algo único, como decía Gerardo, hasta el 4 de mayo. O sea, si podéis ir, pues apuntaos, creo que son la entrada 7 euros, y aparte hay alguna reducida. Bueno, y Jorge ya ha podido visitar, ya la visitó y salió con buenas sensaciones, evidentemente. Pues es como darle un caramelo a un niño en a la puerta, afuera de un colegio, ¿no? O sea, es para pasárselo pipa, y pues ahí queda, ¿no? Bueno, pues si alguno de vosotros la ha visitado, la piensa visitar, nos quiere recomendar algo o compartir con nosotros algo acerca de su experiencia en la colección Fernando Alonso, pues que nos lo cuente, que estaremos deseosos de conocer. Ya digo, he prometido a mí mismo el no perdérmela. Vale, en esta, digamos, pseudo fórmula, o sea, noticias de Fórmula 1, pero que no son realmente de Fórmula 1, tenemos en este caso una noticia triste, y es que poquitos días después de que grabáramos el último episodio que publicamos, murió John Button, padre de Fernando, perdón, de Jenson Button, pues por un ataque al corazón. A ver, o sea, es noticia, digamos, porque sí es verdad que era bastante asiduo en las carreras, y recuerdo pues muchos gran premios en los que lo hemos visto en los boxes, pues celebrando las victorias o acompañando a su hijo, y yo creo que merecía la pena ah, mencionar esta noticia.
y lamentar su muerte como nosotros lo hacemos. Aparte es el padre modelo, ¿no? Porque ni se metía en las decisiones deportivas del hijo, y es cierto que sí que lo acompañaba a todas las carreras, pero un segundo plano, ¿no? Apoyándolo, o lo que decía Gerardo, una imagen con un carisma, bueno, yo cada vez que lo veía en pantalla, aparte salía sonriente, evidentemente, porque Jenson tenía éxito, y cuando a Jenson le veía mal, pues alguna vez gastaba alguna broma a la cámara. O sea, a mí me llamó, o sea, una de estas noticias que te enteras así de repente, como la de Schumacher, y bueno, tristemente ha fallecido, pero bueno, se quedará en el recuerdo, ¿no? Y al hilo de Schumacher, pues Schumacher sigue, digamos, en coma, lo están despertando poco a poco de ese coma, y de momento la mejor noticia es que sigue ahí peleando por salir de ese accidente que tuvo esquiando, y es la única noticia que tenemos hasta ahora, ¿no? Una de las cosas que han comentado es que ya no está en estado crítico. Y justamente yo había leído, creo que fue en Marca, un artículo, no recuerdo de qué periodista, en el que decía, bueno, llevamos sin noticias de Schumacher, creo que se llamaba el título. Han pasado ya varias semanas, han pasado un mes, no se sabe nada, y normalmente cuando no se tienen buenas noticias después de un coma inducido, pues tenemos que empezar a pensar en algo pesimista, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega ahora pues esta noticia, que no es que sea optimista, pero bueno, es un progreso el hecho de que crean que es el momento de despertar, y ahora pues evaluar los daños cerebrales que ha podido tener, y empezar pues el trabajo, el más que previsible trabajo que le espera por delante, ¿no? Me parece que se ha hecho muy bien en cuanto a respetar el silencio que pidió la familia, y no estar cada día esperando pues un avance tremendo, ¿no? Y yo creo que han llegado las noticias cuando se han producido. Sí, afortunadamente, porque yo llegué a leer que justo la semana que tuvo el accidente, que hasta un periodista intentó pasarse por un familiar para entrar a la habitación. O sea, eso ya es pasarse, ¿no? Que estar interesado, fue portada a nivel mundial. O sea, no sé si Schumacher tenía la idea de que era popular, pero vamos, o sea, si se llega a recuperar y tal, cuando se entere de que los días siguientes del accidente, que fue portado absolutamente en todos los medios, habría telediarios, los fans en el día de su cumpleaños fueron allí al hospital y montaron con un proyector recordándolo. En Ferrari lo han recordado ya varias veces, en Mercedes también, en su coche. O sea que es un piloto que ha podido tener sus puntos negros, pero al margen de eso, pues como persona, pues que se recupere, ¿no? Bien, pues continuamos con todas estas noticias. Digamos como que estamos limpiando, ¿no? Todo lo que merece la pena comentar antes de entrar en lo que ha sido los test y realmente las presentaciones de los coches, etcétera. Otra noticia es que Ross Brown deja Mercedes. No sé si se puede hablar oficialmente de un retiro, al menos sí que al menos ha dicho que esta temporada no piensa participar, y es una forma suave, ¿no?, de decir que se retira. Sí, lo del retiro prácticamente lo ha dicho, no con esas palabras, no ha dicho me retiro, pero sí que parece ser que, bueno, se ha dedicado a la pesca. Ahora está pescando pues en la apertura de un río, creo bueno, las Islas Británicas, y bueno, le preguntaba a un periodista pues qué tal, que no sé qué, y bueno, pues básicamente comentaba que era algo que no había podido hacer antes porque se encontraba siempre en un momento pues de arduo trabajo en la Fórmula 1, y que este año, bueno, pues como no estaba allí, que no tenía problema pues para ir a pescar, y que bueno, que le preguntaron directamente si se retiraba, y dice, hombre, los meses en los que yo más trabajaba eran estos, si estoy aquí. No lo dijo directamente, pero se entiende que Ross Brown, pues ya con la edad que tiene, los años que tiene, los éxitos que ha cosechado durante mucho tiempo, pues deja ya de estar en activo en la Fórmula 1. Si vuelve o no vuelve, como hizo en su momento Schumacher, se verá, pero por ahora yo creo que podemos marcar a Ross Brown como retirado. Y esto de Ross Brown,
conlleva cierto valle de sillas que hemos vivido aquí en enero en la Fórmula 1. Por un lado, esto de los Brown ya lo anunció a finales del año pasado, ¿no? Pero como decía Dani, esta semana ha sido muy categórico, digamos, ¿no? Que no va a volver, no va a volver, porque uno de los rumores era que Ross Brown iba a volver a la Fórmula 1 tras este parón así que tenía de este año a McLaren con Honda. Y justamente en McLaren ha habido movimiento porque Martin Wisman, que era el CEO del grupo McLaren y a su vez el director del equipo, pues digamos que primero ha sido, no sé si decirlo, cesado y vuelve a ser el CEO del grupo McLaren, Ron Dennis, y Ron Dennis en la charla que le ha dado en enero, a mediados de enero, no creo, antes, justo 2 semanas antes de los primeros test, pues a la charla que le dijo a los empleados fue que iba a haber cambios. Y así ha sido, no ha dudado en un momento a darle carpetazo a Martin Wisman. De hecho, creo que en la página web de McLaren sigue Martin Wisman figurando ahí, pero vamos, en la presentación del equipo no se le ha visto, tampoco en los test de Jerez, vamos, que Martin Wisman ha durado 4 o 5 temporadas en McLaren y ha tomado Ron Dennis quizás la decisión que igual a Dominicali o alguien de Ferrari no se ha atrevido a tomarla, pues a Ron Dennis no le ha temblado el pulso y Wisman está fuera de McLaren a día de hoy. Y su sustituto, bueno, hay una especie de moda ahí entre los clásicos directores de equipo, porque Mercedes, os acordaréis el año pasado que se fue Paddy Lowe de McLaren y fichó por Mercedes, no se sabía qué iba a hacer Paddy Lowe, ya era mucho staff técnico, bueno, se rumoraba que Ross Brown lo iba a dejar y que iba a entrar Paddy Lowe para hacerse cargo de ese puesto, ¿no? Pues finalmente un poco ha sido así, solo que Paddy Lowe no tiene el cargo, digamos, de director del equipo, sino que es que se encarga de la parte deportiva y de la parte, digamos, un poco económica, pues se encarga Toto Wolff, ¿no? Pero a efectos prácticos es el director del equipo Paddy Lowe. Y en McLaren, pues Ron Dennis ha fichado a nada menos que Eric Bouyer, el ex director de equipo de Lotus. En diciembre que se rumoreaba con que Bouyer iba a abandonar Lotus, él los desmintió, que eso, diciendo que bueno, eso era imposible, que no sé qué. Bueno, pues creo que justo Lotus presentaba el coche por Twitter, una cosa así, pues salía la noticia de que Bouyer abandonaba Lotus y que Gerard López se hacía cargo de Lotus como el director de equipo. Y bueno, Lotus en Twitter ya sabemos como si alguien sigue la cuenta de Twitter de Lotus, pues es de mandar recaditos cuando pasa algo del estilo, ¿no? Pues le mandaron un recadito a Bouyer que finalmente, pues como digo, pues eso, a la semana lo anunciaban como director de carreras de McLaren. Y en McLaren a día de hoy faltaría un puesto más porque digamos que la cadena de mando sería Ron Dennis como CEO, Bouyer a pie de pista y faltaría un miembro intermedio entre Ron Dennis y Bouyer, que se rumoreaba que iba a ser Ross Brown, pero como esta semana ha sido tan categórico yo lo doy por descartado y de momento ese puesto lo va a ocupar Jonathan Neal, que ya está en McLaren, pero se espera que alguien ocupe ese puesto en algún momento, ¿no? Y pues ese ha sido un poco el baile de sillas en la Fórmula 1. No sé vosotros qué pensáis y cómo veis la vuelta de Ron Dennis a ser... Lo hemos visto, ¿no? Se dejó el puesto en McLaren, pero lo veíamos continuamente en el box de McLaren. Ahora ya está activamente y no le ha temblado el pulso. En Lotus, que parece casi que parece un equipo más para desaparecer, ¿no? Que ese equipo fuerte con buena sensación con McLaren y Grosjean parece más un equipo para desaparecer. ¿Vosotros qué opináis de todo este follón de baile de sillas? Yo lo que pienso es, mira, un poco lo último que has dicho tú, es decir, cuando un personaje como Ron Dennis, con el peso que ha tenido en la Fórmula 1 y con el peso que ha tenido en McLaren, vuelve
Y yo lo junto con otro dato, y es el que de momento este año McLaren no cuenta con un patrocinador principal. Finalizó el contrato con Vodafone, no se ha renovado. Y aunque continúa el patrocinio del Santander, que sí que ha sido fructífero, Santander digamos que es un patrocinador de segundo nivel, de muy buen segundo nivel, pero no es Vodafone, McLaren, Mercedes, sino que no llega a ese punto, de verdad. Entonces, sí que me da la sensación de que hasta un punto aceptable el futuro de McLaren, no como escudería tal vez, pero sí como escudería puntera, podría estar en peligro. Es decir, no digo que se pueda convertir en una siguiente Williams, pero bueno, es decir, si hace 20 años nos dicen que los Williams Renault que ganaban carreras, pues ahora mismo estarían arrastrándose por la mitad del pelotón o peor, pues nos hubiera costado creer. Y en este caso yo creo que hay un cierto peligro de eso, es decir, que el proyecto pues no está pasando por su mejor momento. El que el año pasado tuvieran el coche que tuvieron tampoco ha ayudado, aunque este año ya lo hablaremos, pero parece que todo lo contrario. Pues todo eso me da la sensación que sí, que puede ser un aviso de que es necesario volver a la senda correcta. Sí, llamó mucho la atención en la presentación del nuevo McLaren la falta de ese patrocinador, que os acordaréis el año pasado, justamente estábamos empezando la temporada y que Vodafone ya anunciaba que no iba a renovar con McLaren y que McLaren decía que a finales de año pues iba a presentar su patrocinador personal, ¿no? Y que hablamos de que iba a ser algo relacionado con Sergio Pérez y tal. Y evidentemente Sergio Pérez no continúa en McLaren y yo creo que la idea principal era, pues eso, o Telmex o alguna empresa que pertenezca al conglomerado de Carlos Slim, ¿no? Y una vez que se va eso, pues llama un poco la atención, como decía, que McLaren en la presentación fue una presentación triste, ¿no? O sea, no sé, parecía un coche, lo que decía Gerardo, un coche de final de parrilla porque en los pontones y en el alerón trasero no se veía un patrocinador, sino que se veía el nombre del coche, el MP429 creo que es, o Sí. 39. O sea, triste, un gris Mercedes, o sea, parecía más Mercedes que McLaren con una chispa de color. Sí, incluso se llegó a barajar que McLaren se pasara al naranja, el color corporativo, digamos, pero al final parece que Rondes lo descartó. Y las últimas noticias es que, igual de la mano de Honda, que eso es lo bueno que tiene McLaren y no las escuderías de atrás, es que Honda va a poner motores gratis para ellos, digamos, se va a dedicar en cuerpo, en alma para ellos. Y la noticia es que podría estar consiguiendo el patrocinio de Sony y la cosa estaría entre ellos y Lotus. Pero yo me decanto más por McLaren porque, bueno, viene el componente japonés como Honda y aparte McLaren promete más que Lotus, que yo no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que Lotus ha quedado muy tocada. Después hablaremos del coche, pero yo creo que si hay alguna escudería tocada, yo creo que es Lotus y yo de verdad esta temporada lo veo. Habrá que ver el coche porque igual la escudería va mal, digamos, en los despachos, pero después en pista va bien, pero yo los veo pasando un calvario este año. Sí, Hombre, Emanuel, solo una cosa, es decir, más allá de lo que digas de que Lotus, por ejemplo, que puede que en la pista funcione muy bien, bueno, existen muchos problemas que una escudería puede tener, pero cuando es problema de dinero, termina afectando a todos los niveles. Es decir, en la pista, las dos primeras carreras tal vez vaya bien, pero cuando luego falte dinero para pagar ingenieros, para desarrollar el coche y para crear las piezas y para que estén a tiempo, ahí vas a tener un problema. no, por lo que se habla en el paddock, con lo que no se habla en el paddock, que la gente conoce, es un poco eso, que lo que es la base del equipo, que al final pues son los ingenieros, la gente que pone en funcionamiento pues toda la maquinaria. Yo creo que en los últimos meses sobre todo hemos visto mucho movimiento de gente saliendo de Lotus, muchos abandonos importantes y que parece ser que incluso los que no son conocidos pues también han ido abandonando y que Lotus está quedando sin una infraestructura detrás. Aunque tuvieras dinero, bueno, pues es un problema, pero si además de eso ya no tienes dinero y no hay facilidad pues para desarrollar, pues que no sé si estaremos pues ante el último año de Lotus en la Fórmula 1
o el último año como Lotus, que venga algún magnate y se monte su propio equipo, lo que sea, ya será otra cosa, pero posiblemente veamos muchos problemas en el equipo. Sí, desde luego cuando el año pasado tuvieron que descartar a Hulkenberg en favor de Maldonado, que Maldonado te puede parecer más bueno, menos bueno, ha ganado una carrera, no en vano, pero cuando tuvieron que prescindir de Hulkenberg y a favor de Maldonado, principalmente, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, por el patrocinio de PDVSA, pues ya deja las claras que, por ejemplo, Bouyer, no sé, yo creo que yo creo que él prefería evidentemente a Hulkenberg, y una vez que pasa lo de Maldonado y después que igual no le pagan ni a él y que se va, como decía Dani, todo el staff técnico, que era un staff técnico que le daba vuelta a la cabeza y sacaba cosas que le permitían al coche ir muy rápido, ¿no? Cuando se va todo eso, pues Bouyer ha dicho, mira, me voy para McLaren, que estos quieren salir del agujero oscuro donde están e igual me va bien, ¿no? Y después también tenemos que se ha completado la parrilla, quedaba un equipo por anunciar sus pilotos, que era Caterham, y ya los ha anunciado. No sigue ninguno de los del año pasado, pero tenemos que vuelve un piloto que ya conocíamos, como es Kobayashi, el japonés, que el año pasado corrió con Ferrari, creo que pruebas de resistencia, ¿no? Pues vuelve gratis, corre gratis, ha aportado ese dinero, creo que juntó gracias a los fans el año pasado para correr y finalmente no le sirvió para nada, pues lo ha aportado a la escudería, pero él corre gratis y le va a acompañar un novato como es Marcus Ericsson. Ahí en principio parecía que iba a seguir Van der Garde, pero Van der Garde ya ha dicho que le ofrecieron el puesto, pero que lo descartaba por optar a una escudería de mayor rango como es Sauber, que finalmente se ha convertido en tercer piloto de Sauber. Aunque a mí me llama la atención que un piloto descarte correr, aunque sea en un equipo como Caterham, que igual no da dos pies con bola, ¿no? Pero me llama la atención que descarte el puesto, aunque viendo los pilotos que hay en Sauber, pues igual le compensa el cambio. Bueno, cómo ves la vuelta sobre todo de Kobayashi, que a mí me da cierto reparo porque vuelve a un coche que igual no le permite demostrar pues lo que demostró con Toyota principalmente y después con algún podio, sobre todo el podio en Japón de su última temporada en Sauber. Yo me felicito de que vuelva Kobayashi y sobre lo que decías, bueno, son diferentes estrategias, las de correr a toda costa o preferir estar y posicionarte en una buena escudería para luego lo que pueda pasar ya estar preparado o tener mejor currículum. Y luego también entra el punto económico, es decir, a saber lo que te pide Caterham, a saber lo que puedes conseguir en Sauber, etcétera, etcétera. Así que sí, yo creo que hay que estar muy, muy metido, hay que conocer la Fórmula Uno desde dentro para entender a veces esas decisiones. Nosotros como aficionados, claro, decimos, ¿cómo puede ser que no quiera correr? La realidad puede que sea más dura que nuestras opiniones. Sí, es toda una estrategia buscarse un hueco en la parrilla actualmente, ¿no? En los 80, 90, principios de los 90 valían con tener manos y había algún equipo que sí contaba con dinero. Y es curioso que, por ejemplo, no sé, la gente que no conocía la historia, este es un poco topic, pero relacionado, un poco la gente que no conocía la historia de Niki Lauda y James Hunt y que lo ha revivido o lo ha sabido a través de la película Rush, es curioso como Niki Lauda y James Hunt, digamos que serían considerados casi pilotos de pago actuales, ¿no? Si de aquella época, porque Niki Lauda, pues digamos que compró un hueco en la escudería, a James Hunt, un millonario, digamos, ¿no? Pues le consiguió el coche y después lo que se ha convertido Niki Lauda y James Hunt, ¿no? Pues lo que pasa es que no suele pasar actualmente algo como eso, que un piloto de pago se llega a convertir en campeón del mundo, pues a fecha de hoy es difícil. Sí, en ese aspecto estamos ante otra Fórmula Uno. Venga, tenemos más noticias, todas yo creo que bastante relacionadas con lo que está sucediendo. Vamos a ver. Bueno,
nos podemos quedar tranquilos los aficionados españoles, porque en el último podcast dijimos que estaba todavía en el aire realmente quién iba a televisar las carreras de Fórmula 1. Creíamos y confiábamos en que Antena 3 se hiciera cargo, pero todavía no estaba confirmado. Bueno, pues sí, A3 Media va a continuar 2 años más con la retransmisión de la Fórmula 1. Ellos ya luego se reservan un poquito el derecho de cómo administrar, de dónde mandar los entrenamientos, la carrera, etcétera, etcétera. Yo creo que sí es verdad que es todo un reto ahora mismo para las cadenas de televisión, sobre todo en esta época, digamos, que ha tocado con Vettel. En ese aspecto, por ejemplo, Telecinco pues lo tuvo mucho más sencillo en la época donde Fernando consiguió sus 2 mundiales, y ahora mismo es complicado. Es decir, que se te presente un final de temporada con un Vettel incontestable y que haga que incluso los aficionados a las carreras pues se relajen un poquito por el hecho de decir, bueno, ya está decidido, tengo ganas de ver la carrera, pero, ¿no? Ese pero, digamos, puede hacer perder muchísimo dinero, y es lo que se está intentando evitar, además, con algunas medidas que ahora enseguida hablaremos. Bueno, pues tenemos ahí ya confirmado que será Antena 3 quien... Perdón, Antena 3 no. O sea, Antena 3 sí va a dar la Fórmula 1 en abierto y de forma gratuita, y ya luego veremos el resto de formatos y de contenidos fuera de las carreras, pues qué empresa o qué canal de A3 Media lo emite. Y yo, Gerardo, y tú también, Dani, os pregunto, o sea, llevamos con la Fórmula 1 por qué no decirlo, con Lobato, o sea, yo creo que va a seguir contando Lobato, y aparte ya ha seguido unir a Juanco a Pierre de Boxes aquí en los test, que va a seguir Lobato, ¿no? Y en los últimos, ¿qué? Desde el 2003 o 2004 que sigue, desde el 2004, 2004 creo. que empezó la cosa con Lobato. Yo creo que es hora de que, no sé, se invente algo o continúe él como director y deje paso a alguien Sí, o algo así, ¿sabes? Aunque siga el pendiente del rollo, pero que pase el testigo a alguien en la parte narrativa del asunto, no sé, porque la gente identifica la Fórmula 1 casi con su cara, ¿no? Y yo creo que tampoco es eso. Y después, por ejemplo, el año pasado, todos los años pretenden pues incorporar alguna novedad así y tal, y muchas de esas novedades acaban engordando el previo, que han sido llegado previos de 2 horas, ¿no? Y la única novedad del año pasado que introdujeron, y que a mí fue la que más me gustó, ha sido el tema este del juego imposible, donde pudimos ver lo competitivo, por ejemplo, que fue Vettel, o alguna cosa curiosa, ¿no? Con lo mantas que era Maldonado, así alguna cosa curiosa. Y el resto, pues, todo, no sé, rancio, por así decirlo, ¿no? Y no sé si debería comparar, pero si lo comparas con la cadena reina de Fórmula 1, que es Sky en Inglaterra, evidentemente el grupo A3 Media no tiene los medios que tiene Sky, ¿no? Pero no sé, yo siempre pega de aquí de un programa post-previo, ¿no? O un programa de Fórmula 1, no sé, un tipo tertulias ahora de fútbol que hay ahora por la noche, que están muy de moda en los últimos años en España, pues algo así de Fórmula 1, que no hay que olvidarse que el segundo deporte a nivel de audiencias aquí en España es la Fórmula 1. Y que parece que solo queda ese dato solo pues cuando hay el Gran Premio. Yo creo que en España hay muy buenos programas de análisis deportivo, pero estoy pensando sobre todo, pues por ejemplo, en Teledeporte, que es el canal, digamos, de la televisión pública, el canal abierto, que se encarga, pues, sobre todo de los deportes, digamos, minoritarios o que no interesan tanto a nivel comercial, y que, por ejemplo, pues la cobertura que le dan al último Rally París-Dakar, pues es una muy buena cobertura con un resumen. Bueno, obviamente la Fórmula 1 no es diaria, ¿no? Pero un programa pues que después de una carrera pues te cuenten un poco lo que ha pasado, te cuenten un poco los entresijos, yo lo veo un poco más sutil que el estar machacando, como dice Manuel, con el previo una, otra y otra vez. Y sobre todo teniendo en cuenta una cosa, y es que, supongo que nuestros oyentes estarán de acuerdo con nosotros. Una vez pasada la carrera de Fórmula 1, lo que se le puede dedicar en un telediario, en una sección de deportes normal, pues
pueden ser 2-3 minutos a lo sumo o alguno más en el caso pues del grupo de Antena 3, que por eso son los que tienen los derechos, ¿no? La verdad es que llevamos mucho tiempo con que los deportes es fútbol en España. Lo más terrible de todo es que el fútbol no es el protagonista de los deportes, sino que es Barcelona-Madrid, y este año pues tenemos la alegría de que hay un equipo más, no tenemos el mismo aburrimiento de siempre, y teniendo en cuenta pues que hay deportes que se siguen, bien podían pues hacer algún tipo de tertulia de media hora contando un poco pues lo que ha pasado, ¿no? La verdad es que los deportes no sirven para informarte de nada que no sea el Barça o el Madrid, y yo creo que tendrían que hacer pues algo, ya que tienen los derechos y quieren rentabilizarlos, yo creo que tendrían que hacerse pues una tertulia postcarrera, o algún programa semanal con noticias o algo. Sí, y además es que tienen los medios, porque tienen un porrón de canales ahí en la TDT. En este caso, el grupo 3 Media tiene ahí Nitro, que sabes, que a veces están poniendo reposiciones de series de los años 80 o alguna película de ese año, que no tengo nada en contra, pero en vez de eso, pues pones algo que te estás gastando los cuartos, porque el grupo 3 Media se está gastando unos millones de euros en los derechos, pues móntate lo que dice Dan, una tertulia o no sé, ellos que pueden. A nosotros ya nos gustaría traer aquí a Fernando Alonso o a Tony Cuquerello, ¿sabes? O uno de estos, pero ellos pueden permitirse traerse a pilotos, ingenieros, otro gente pues de la esfera que sigue en el paddock, y no sé, esa tertulia que se gastan ellos en los libres ahí con casi compadreo, ¿no? Con casi mayoritariamente el corresponsal de la y el Marca, mayoritariamente, pues es más tertulia de amigos. Y bueno, si te gusta lo que escribe ese corresponsal en As y en Marca, pues perfecto, pero exportarlo algo post carrera, porque hay veces que la carrera sí es un tostón y el postcarrera es muy simple, pero hay carreras que, por ejemplo, la de Gran Bretaña del año pasado, con todo el tema de los Pirelli, anda que no daría para hacer una tertulia potente, ¿no? Por poner un ejemplo. Y yo creo que este año, pues con todo esto de cambios, pues la gente igual se encuentra algo perdida, pues para un programa que te expliquen por qué pasa esto, por qué cambiaron el RS este año y lo han sancionado cuando el año pasado lo cambiaban y no pasaba nada, pues igual haciendo un programa, ya no es que le haga un programa como hacen con el fútbol, ¿no? Que, como decía Dan, es lo mayoritario aquí, pero un programita, y tienen canales en la TDT para permitírselo. Yo, y ya digamos cerrando con este tema, comentaría dos cosas. Es decir, una, ¿os imagináis un punto pelota pero de Fórmula Uno? O sea, quiero decir, tampoco puede darse doble interpretación a lo que digo. Lo digo por una parte positiva, es decir, llevar a gente que sí sepa de Fórmula Uno a comentar, bueno, a crear este pequeño desde boxes, ¿verdad? Pues creárselo a ellos con... Y el Barça Madrid ya lo tenía un Vettel, Fernando Alonso, o sea, yo creo que se podría dar. Igual ahora nos cuesta imaginarlo, pero yo creo que temas para tener esa intensidad que tiene punto pelota ahora el chiringuito, ¿no? Yo creo que la Fórmula 1 da para eso. Sí, 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 sí. Claro que da. Y además sería interesante porque para llevar gente allí no puedes llevar a cualquiera que te opine cualquier barbaridad, sino que tienes que buscarte a alguien que te sepa dar los datos, es decir, que tenga unos conocimientos de Fórmula Uno verdaderos en ese aspecto. Y lo otro digo que sí es verdad que creo que tienen que darle un giro ya a lo que son los previos. Desconozco, la verdad, no he visto cómo se hacen en otros países, pero el estar constantemente mostrando esa entrevista a los pilotos, el lado humano, el lado divertido, eh, centrémonos un poquito más en lo que es la Fórmula Uno, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que da de sí, a todo lo que podemos aprender, ya no solo eso, sino de historia de la Fórmula Uno y etcétera, etcétera, etcétera. Es un poquito la sensación que tengo yo. No sé si tenéis algo más que comentar o si no podemos continuar.
Vale, pues dos noticias, digamos que breves, por hacerlas un poco breves. Por una parte, pues después de todo el debate que se abrió, sobre todo este último año, con Pirelli, bueno, con si los neumáticos eran los adecuados, si no lo eran, si esos test privados, si ese cambio de neumáticos que beneficia a Red Bull, etcétera, etcétera. Bueno, pues confirmado que hasta 2016 Pirelli va a ser el proveedor oficial de Fórmula 1. Ya está. Es decir, Y además, ya. Gerardo, con unas exigencias para que no suceda lo que pasó el año pasado. O sea, más test y pruebas por contrato firmadas para que no pase lo del año pasado. Perfecto. Y luego la otra es pues lo que comentamos la última vez y que antes hemos también pasado por encima. Ah, la doble puntuación pues se va a quedar y va a ser pues ya de esta temporada una realidad. Y luego incluso ya se prevé como cambio para el año 2015 el prohibir los calentadores de neumáticos. De todas formas, sobre la doble puntuación hay algunos puntos, ¿no?, interesantes, Emma. Sí, sobre la doble puntuación, pues en teoría la reunión esta que tuvieron los equipos y la FIA a principios de enero casi que pasó de lado y se decidieron, por ejemplo, lo que tú decías, el tema de los calentadores, que os acordaréis, que ya lo querían meter para temporadas pasadas, pero Pirelli dijo que necesitaban tiempo. Bueno, pues ahora se le ha dado tiempo y en 2015 no va a haber calentadores. Y en relación con el doble puntuación, que en un principio os acordaréis que Eccleston al final de la temporada pasada dijo que lo quería las tres últimas o ninguna, y de momento sigue solo la última. Y aquí en los test de Jerez, Toto Wolff ha dicho que subestimaron las críticas de los aficionados principalmente, que ellos se deben a los aficionados, y que es posible que en una próxima reunión igual lo hablen más en serio y quede denegado o ampliada a más carreras a final de año el tema está de puntuación. O sea que de momento se queda, no fue como aquello de las medallas que se descartó ya en la primera. Igual vemos que se descarte antes de Australia, pero si no lo descartan antes de Australia es que se queda definitivamente por H o por B. Y hablando de esto de que no lo teníamos en el guión, pero me ha venido a la cabeza de los aficionados. Cuando Ferrari presentó el coche, había un tema de esto social de preguntarle a los pilotos y a Dominicali. Y Dominicali recibió una pregunta que ellos seleccionaron que le preguntaban que mejorar el tema para los aficionados en pista, los que van al circuito, que está muy bien los que lo pueden ver por la tele, pero no se le dedicaba todo el cuidado que la gente quiere a los que van a la pista. Y Dominicali dijo que ese aficionado tenía toda la razón, que no le dedicaban lo que deberían dedicar a los que van a la pista, y que es posible que lo llevaría para hablar el tema de cambiar los horarios para que, sobre todo cuando sea en horario aquí en europeo, 2 de la tarde, pues que esa hora sea más tarde o más en la mañana para que, por ejemplo, la gente se pueda plantear ir a la playa a gusto, comer y después o ver la carrera o antes de ir a la playa ver la carrera. O sea que yo creo que los mandamases del deporte son conscientes de estas pequeñas cosas que a veces nos pasan a los aficionados. Hombre, pues no está mal, ¿verdad, Dani? Bueno, yo creo que hay un tema con lo de los horarios, sí. Te rompen la hora de la comida, la tarde, pero yo me temo que ahí un poco van a cambiar, porque a no ser que te vayas a una carrera nocturna, hay que tener una cosa en cuenta, y es que un coche de Fórmula 1 da vueltas alrededor de un circuito, es decir, que va en 360 grados, siempre va a mirar en algún momento pues hacia cualquiera de los, bueno, de los puntos cardinales, y que las 2 de la tarde, sobre todo cuando es en Europa, pues coincide más o menos con la hora solar de las 12, punto donde el sol está más elevado, y que puede ser lo menos molesto para el piloto. Yo personalmente no sé cuánto les puede molestar a ellos el sol, si se hace un poquito más temprano, que esté más bajo el sol, o que se haga un poco más tarde y está anocheciendo, no sé cuánto les puede influir,
pero personalmente yo conduzco y, por ejemplo, en Galicia, cuando sales de Galicia por la mañana, normalmente se te hace duro el viaje porque vas hacia el sol y te va dando los ojos, y la vuelta también es terrible porque es lo contrario, ¿no? Se acuesta el sol, vuelves para Galicia y te deslumbra. Entonces yo creo que por esa parte del deslumbramiento de la posición del sol a los pilotos les puede molestar mucho y puede ser pues un tema problemático. De hecho, Dani, Dominicali llegó a sugerir que para él las carreras son muy largas y que habría que hacer las carreras más cortas para favorecer el tema que decía antes de, pues eso, que quizás sí, 2 de la tarde, pero en vez de durar máximo de 2 horas, pues igual 1 hora, y que, pues eso, todo el evento, por ejemplo, la gente que va, pues le dure menos y le permite pues ir a la playa, sobre todo en verano, o estas cosas. O sea que para ellos incluso lo ha dicho Dominicali, que las carreras son demasiado largas. ¿Cuánta pasta ganan y cuánto tiempo hace que no van como aficionado a una carrera de Fórmula 1? Es decir, esperas todo un año, te gastas 200 euros como mínimo en una entrada para que luego en una horita haya pasado todo. Los aficionados a las motos estarán acostumbrados, es algo totalmente diferente y supongo que entre carrera y carrera hay muchísimos más eventos, pero yo lo que quiero es ver carreras, es decir, tiraría más hacia las carreras de Fórmula 1 que hacia lo otro. Bueno, ahí queda la propuesta de Dominicali y al menos es interesante, ¿no? Que lo estén o que lo lleven a discusión entre ellos, aunque al final queden nada, pues que lo sepan, pues es bueno. Y siguiendo con las noticias, pues tenemos que Eccleston, no sé si hablamos en algún momento en el podcast de esto, pero a Eccleston se le está juzgando, creo que en Alemania, por un posible caso de soborno. Y este año la querella se ha tramitado, bueno, se ha aceptado, y el grupo la FOM pues digamos que Eccleston, digamos que se pone en un segundo plano, sigue al cargo del deporte, pero en un segundo plano, y será monitorizado mientras pasa todo este tema de la querella y si es culpable o no, pues por el presidente del Consejo de la FOM y otro miembro de la Junta de la FOM. Con lo cual, pues tenemos que Eccleston no sería el CEO de esto de la FOM, pero estaría al cargo del deporte mientras pasa todo el asunto de casi de telenovela del soborno en Alemania, o bueno, un caso ahí para un asunto externo de la Fórmula 1 que le afecta a Eccleston más que a nosotros, porque bueno, en algún momento se tendrá que plantear el sustituto de Eccleston y se barajaban muchos nombres, desde Briatore hasta el último, que es Christian Horner, pero bueno, ahí sigue Bernie Eccleston, que aparte de las últimas fechas largando buenas lindeces de la Fórmula 1 nueva. Y ya por... Sí, mucho no le ha gustado lo del V6 y todo lo que es el sistema ERS nuevo de este año, ¿no? Pero si las audiencias funcionan, serán el primero en aplaudirlo y dar saltos de alegría, ¿no, Dani? Fijo. No cabe duda. Yo creo que las audiencias no, pero mientras él gane más dinero que el año pasado, sí. Mientras la cuenta corriente al final del año tenga más dinero, eso quiere decir que quedó bien la cosa. Bueno. Y ya para acabar y hablar antes de los test, pues en la reunión esta de la FIA, bueno, la FIA está buscando un equipo, a día de hoy un equipo, porque si se abandona otro equipo, pues buscaría más, ¿no? De momento está buscando un equipo nuevo para entrar en la Fórmula 1 a partir de 2015 o 2016, ¿no? Y yo creo que van pisando huevos por viendo lo que pasó con Caterham, Marussia, Hispania, HRT, pues a día de hoy ya va pidiendo presupuestos, ciertas digamos cosas seguras para que el proyecto no se caiga y se vaya a pique, ¿no? Y de hecho ya hay, digamos, varias propuestas de equipos. Digamos que tenemos el eterno Colin Coles
que quería hacer un equipo, se hablaba por ahí del grupo Dacia que pertenece a Renault, después también se hablaba de otros que os sonarán, de Stefan GP, y otro que para mí sería el que más buena pinta tiene, sobre todo por el tema de infraestructura y dónde está situado, que es el tema de Jim Haas, que tiene un equipo en la NASCAR y aparte tiene un túnel del viento a escala real, de los pocos que hay en el mundo, pues él tiene un túnel a escala real en todo esto en Estados Unidos, y yo creo que si la Fórmula 1 quiere apuntar al territorio norteamericano, pues no, el siguiente paso sería, si ya tienen el circuito y van a tener finalmente otros circuitos, pues sería un equipo americano y un piloto americano, y la única posibilidad yo creo que a día de hoy de ver un piloto americano sería que existiera ese equipo americano. Y como digo, esto a partir de 2015 y a ver qué pasa. La verdad es que considero, o sea, me parecería muy positivo el que hubiera un equipo americano, un equipo estadounidense, mejor dicho, con la idea además de aportar su punto de vista, el punto de vista que traen ellos, de cómo entienden las carreras y cómo entienden el espectáculo. La verdad es que estaría interesado en verlo. Pero bueno, vamos a ver. La última vez salió tremendamente mal. Todavía hay dos equipos que no han conseguido ni siquiera un solo podio en varios años, y va a ser interesante ver si este año, después de todo el cambio de normativa, pues es un poquito de reset para ellos, para permitirles eso, ser más competitivos de cara a las carreras. Me ha recordado, Gerardo, que en la presentación de Caterham de los dos pilotos, Tony Fernández, el jefe del equipo, les dijo a todos que esta temporada o daban el paso o cerraba el chiringuito. Y a mí me parece genial que dé el paso de, mira, yo aquí paso de meter más dinero, y si no avanza esto, pues mira, me voy a mi casa y adiós muy buenas. Sí, me parece perfecto. Perfecto. Bien, pues hasta aquí las noticias previas, ¿no? Es decir, 10 minutos que nos hemos puesto a hablar, no sé cuánto llevamos, ni casi quiero saberlo. Pero bueno, ya creo que eran importantes y hemos hecho un buen resumen de todo lo disponible. Y vamos a entrar ya en lo que han sido un poquito la Fórmula 1, la presentación de los coches que hemos tenido desde el último podcast que grabamos, y la realización de los primeros test de Jerez, que nos han dado, creo que mucho de sí. A los equipos no lo sé, algunos más, otros menos, pero a nosotros nos ha proporcionado muchísima información. Se presentaron los coches, se había dicho que iban a ser feos, que esta reglamentación del morro iba a dar de sí, y desde luego que lo ha dado. A ver, es un poquito como hablar de los Oscars y quedarse y enredarse en la alfombra roja cuando los premios son otra cosa, ¿no? Y aquí en la Fórmula 1 pasa lo mismo, es decir, no podemos estar hablando de si nos parecen guapos o feos, pero sí que podemos hablar a lo mejor de soluciones aerodinámicas más o menos sorprendentes, ¿no? Al respecto. Es que alguno se pasa de feo, ¿no? Y no es porque la tenga, no es que la tenga tomada con Caterham, pero la gente que ve el Caterham dice, ¿qué? O sea, yo cuando lo vi, o sea, me quedé que igual la técnica les permite ganar puntos de aerodinámica y todo lo que quieras, pero ves eso, o sea, no sé, yo no veía un coche tan raro en la Fórmula 1 desde, no sé, hace 40 años, y mira aquí, no sé, es lo que han hecho en Caterham, una cosa rarísima, ¿no? Y digamos que ese ya mete miedo de lo feo que es, ¿no? Pero después hay coñas por el tipo de morros, que la normativa, pues ya sabemos que un poco la FIA lo que ha dicho, ¿no? Que ellos pusieron la normativa, pero el espíritu no era para que los equipos hicieran esto, ¿no? Finalmente, pues todos se hicieron... Es que es muy divertido, es decir, el espíritu es el que quieras, los equipos hacen el coche que intente que corra más, no el más guapo. El único que se salvaría, perdona Gerardo, el único Sí. que salvaría el Mercedes. Yo hasta pondría el Red Bull, que tiene la quilla esta rara ahí, o bueno, o sea, para mí son todos ahí un Frankenstein ahí, con algo ahí en el morro, y el único así que se salva es el Mercedes, el resto, ¡buf! Y el Lotus, que aún no lo hemos visto en pista, pero ese morro asimétrico también va a pasar a la historia. Yo creo que, a ver, tenemos un poquito de todo, es decir, desde
interpretaciones que han intentado aprovechar el morro, como pueden ser, tú decías Mercedes, como puede ser Ferrari, pasando por soluciones intermedias como McLaren, como lo diré, bueno, ya luego casi casi, o como Lotus, que son soluciones extrañas, y luego tenemos un gran número de escuderías, Toro Rosso, Williams, Caterham, Red Bull, y más, sí, Williams ya lo he dicho, Sauber, es decir, el resto que lo que han hecho ha sido pues hacer el coche de alguna forma hasta donde les interesaba y el resto pues meter una pieza que de alguna forma diera las menos interferencias aerodinámicas posibles y meter una especie como Sí, un de quilla. cilindro en la Sí, punta del morro. me recuerda mucho pues como una especie como de quilla de pantoque de los barcos, ¿verdad? Es decir, Sobre todo el Red Bull. El Red Bull ahí sí que se ve la mano de Newey, que le gusta mucho la vela y sí que semeja mucho ese morro del Red Bull a una quilla de un velero, ¿no? Pero el resto, por ejemplo, ves el Force India y eso parece, bueno, no voy a decir lo que parece, mejor que la gente lo vea, pero aquello da para interpretaciones y hay alguno también curioso, ¿no? O sea, no sé, los equipos dicen que igual cambian, pero bueno, eso se dice todos los años que el primer test después cambia en Australia, pero al final todas hombre, estas cosas... puede haber cambios, no digo yo que pueda haber cambios, pero es decir, si ahora cambias un morro por completo, te cargas todo lo que es la aerodinámica con la que has preparado el resto del coche, es decir, Claro, no puedes hacer eso. si hay cambios sería por normativa y que les exijan tener un morro decente, que eso también sería a debate, ¿no? Que la FIA exija que los coches sean bonitos, que Eso es bueno, absurdo, eso sería absurdo. Pero bueno, tampoco vamos a perder más tiempo en este aspecto, simplemente mencionarlo. Y luego pues entrar un poquito en lo que han sido los test de Jerez. Yo voy a hacer un resumen muy rápido y muy llano y a partir de ahí si queréis trabajamos. A nivel de escuderías, hemos visto escuderías muy potentes, como puede ser McLaren, que además son las que tal vez han innovado más. No en vano han tenido más tiempo desde que abandonaron el desarrollo del coche del año pasado, hasta escuderías con muchos más problemas, que en este caso, y sorprendentemente, es Red Bull, que apenas ha podido correr, creo que han sido 19 o 21 vueltas en los 4 días. Y en este abanico de rendimiento quedan, digamos, segmentadas por su fabricante de motor. Escuderías Mercedes, con motor Mercedes, son las que han podido ya empezar a trabajar a full con el desarrollo aerodinámico y la fiabilidad del coche y, bueno, pues a progresar con los test. Las escuderías con motor Ferrari son las que, bueno, pues han tenido que empezar de cero con un motor nuevo bueno, pues han tenido sus problemas, pero están progresando, ¿de acuerdo? Y luego las escuderías con motor Renault, que son las que se han encontrado con los mayores problemas. Eso sería una forma muy rápida de resumir estos 4 días. Ahora, vosotros dos, si queréis, podéis entrar un poquito más en materia. yo creo que, de hecho, reiteraría lo que has dicho tú, Ger, y pocas conclusiones yo creo que sacaría más porque son unos primeros test y bueno, cambiará la cosa de aquí a Australia, pero básicamente lo que has dicho tú, o sea, por un lado, Mercedes, el propio equipo Mercedes tiene digamos, un conjunto de todo el monoplaza, fiabilidad, velocidad. Yo lo pondría a día de hoy, si tendría que poner a alguien súper favorito. Después pondría a McLaren, que pese a perderse el primer día de test entero, al final han acumulado un montón de vueltas y de kilómetros. Pese a perderse el primer día, como digo, se han quedado a 6 vueltas de Ferrari, que sí que estuvo el primer día dando vueltas, ¿no? Y aparte de McLaren, muy rápido, o sea que yo creo que McLaren le va a dar la vuelta. Bueno, quizás es precipitable, pero por lo que se ve, yo creo que le dará la vuelta a la tortilla a la situación del año pasado. Y como tú decías, todo lo que lleve Mercedes parece que va como al menos de fiabilidad bien y aparte rápido, ¿no? Porque el Williams Massa ha sido el segundo más rápido en estos test de Jerez, que por cierto, digamos que todos han ido pisando huevos, los motores no han ido al máximo régimen de
de revoluciones, y aparte la gente que ha estado en el circuito ha dicho que los pilotos iban, pues eso, pisando huevos en las curvas, no arriesgando, no llegando al límite, aunque alguno, por ejemplo Hamilton, el primer día ya por un problema en el coche, pues estampó el coche contra las vallas en Jerez, ¿no? Y después, como decía, Mercedes le pondría que han pasado estos test con nota. Después pondría en un segundo lugar a Mercedes, a Ferrari, que antes, bueno, tuvieron sus problemillas iniciales como sería natural, ¿no? El primer día, después Raikkonen ha rodado muchísimo menos que Alonso, pero al final Fernando pues le ha dado vueltas y más vueltas, que yo creo que más saber si es rápido o no, yo creo que saber gestionar todo lo que conlleva el motor este año, ya sea cómo juntas el rendimiento del motor con la gasolina, yo creo que va a ser, y junto a la fiabilidad va a ser el máximo, el punto clave esta temporada, ¿no? Y Fernando pues ha dedicado a dar vueltas, no ha sido el más rápido, pero esas vueltas, ser de los pilotos que más vueltas ha dado, pues es un paso importante para Ferrari. Y ya por último, y pondría suspenso estrepitoso, yo creo que han sido los peores 4 días de Red Bull desde que está en la Fórmula 1. Apenas han rodado 21 vueltas los 4 días de test. Incluso Marussia ha rodado más vueltas que Red Bull, y eso ya te dice lo catastrófico que ha sido el test de Red Bull. Y la situación con el motor Renault en relación con Red Bull, y recordemos que el motor V6 nuevo Renault y todo lo relacionado con el motor, digamos que está diseñado para el Red Bull, y que justo vengan aquí a Jerez y solo sean capaces de dar 21 vueltas, la situación no te diría crítica, pero deben estar pasando un mal rato de cuidado. Y a Renault aún le falta debutar a un coche, que es el Lotus, que ese equipo, como decía antes, es para comer aparte. Ya está en una situación más crítica, porque si en Bahrein se comen los problemas que aquí ha tenido Red Bull, igual hasta ni corren, no llegan a hacer ni 3 vueltas en Australia. Es una forma, desde luego, es decir, podemos entrar un poquito más en las sensaciones que han tenido todos. Evidentemente todos dirán que bueno, que es positivo, que es el inicio de la temporada. Desde luego que lo es, pero ya digo, es decir, McLaren ya está trabajando al 100% y Red Bull tiene un problema. Dicen los blogs, y de ahí a que sea la verdad, pues a saber hasta qué punto lo conocemos, que el problema que tiene Red Bull es que siempre han ido apurando al máximo la refrigeración, es decir, menos tienes que refrigerar el coche, más menos problemas de aerodinámica tienes, es decir, menos tienes que perder aerodinámica por ahí, y que este año directamente se han pasado. Eso, y que los motores Renault pues todavía no están bien afinados en cuanto a calor, distribución de energía, etcétera, etcétera. También, pero Red Bull no sería el primer año que empiezan la temporada mal. De hecho, el año pasado tampoco empezaron especialmente bien, ¿no? Tuvieron esos problemas con los neumáticos. Aún así, Vettel era líder en las primeras carreras, pero no lo pasaron bien. Y en algún año también lo pasaron mal en pretemporada, pero el fuerte de Red Bull es como acaba las temporadas. Y yo creo que algún blog, como tú decías, Gerardo, igual empieza a sacar las campanas antes de tiempo, y es posible que Red Bull pase 3-4 carreras negras, pero o sea, aquí son 19 carreras a lo largo de un año, y Red Bull lo fuerte, lo ha demostrado año tras año, es que al final del año tiene un coche para ganar. O sea, aunque empiece mal, al final consiguen el coche para ganar. De todas formas, aquí no estamos hablando del coche de Red Bull, de lo que puedan hacer ellos. Estamos hablando del motor que les están dando, y que, aunque bueno, ellos pondrán mucho dinero pues para que Renault pueda darles un motor en condiciones, pues no está del todo en sus manos. Ellos no son fabricantes de motores, ellos diseñan el coche a nivel aerodinámico. Ellos contaban con que el motor iba a funcionar, y lo que hemos visto, bueno, que han tenido que modificar algunas cosas en el chasis, que eso lo van a tocar, pero recordemos todos los problemas que tuvo el equipo Red Bull con el motor Renault, con el KERS del motor Renault,
que, bueno, por suerte para Vettel no lo afectó tanto a él, sino que afectó más a su compañero de equipo, pero que yo creo que teníamos claro que la fiabilidad iba a ser una de las claves para la temporada 2014 y que en este caso, pues que yo creo que van a decidir algo más que lo que habían estado decidiendo en los años anteriores. Va a tener unos problemas importantes el equipo Red Bull como su proveedor de motores Renault no se ponga las pilas mucho. Y a mí lo que tampoco me parece justo con Renault es que, os acordaréis, cuando fallaban los Renault hace tiempo, todo eran críticas con Renault, que no se vamos a pasar a motores Mercedes. Empezó a ganar Red Bull, a arrasar. Oh, Renault son los mejores, este motor es un pepino, es fiable como el solo, no consume combustible, igual, el mejor motor de la Fórmula 1. Dieter Majestic, el dueño de Red Bull, ha estado presente aquí en Jerez y lo primero que dice es: Renault es una basura, esto no da pie con bola. Bueno, o sea, ni antes eran tan buenos y ahora son tan malos. O sea, si yo hasta lo normal vería es que petara todo. O sea, que en los primeros test aquí que el motor Mercedes reventara por todos lados, el Ferrari también. Y el Renault también, sí, hasta sería lo más normal, ¿no? Pero ya empezar diciendo, no, que el motor Renault, que estos son unos mantas, que no, bueno, que la culpa va a ser de ellos y que nosotros aquí somos los mejores, pero la culpa va a ser de Renault, ¿no? O sea, ni antes tan buenos y ni ahora tan malos, ¿no? Y lo que decía, el principio puede ser malo, pero al final de año es donde hay que ser fuertes, ¿no? Bueno, yo creo que estamos, eso, es el inicio, vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver cómo se solucionan los problemas. Si hay un equipo que tiene la capacidad de reponerse, pues es Red Bull, aunque esto evidentemente no le beneficie. Y luego, pues al menos yo comentar bueno, el que Fernando diga que se han tenido buenas sensaciones con el F14T, que haya podido rodar, que se han hecho tanto salidas como tantas largas, es decir, se ha podido probar el coche en toda su capacidad. Y recuerdo todavía cuando después de bajarse del F2012, Fernando dijo que era un coche que no era el coche que esperaba y que tenían que hacer muchísimo trabajo sobre él. Eso ya dio una pauta de que era una forma muy fina de decir que el coche era una castaña y que no se parecía en nada a lo que ellos pensaban y que tenían que empezar de cero prácticamente. Y en este caso, pues el que se baje y te diga las sensaciones son buenas, yo creo que es el mensaje más optimista que puede hacer alguien ahora mismo. Así que por esa parte, contento con Ferrari. Sí, al menos los datos del túnel del viento y la pista parece que son los mismos, ¿no? Que ya por fin el túnel del viento les funciona como debería, que eso ya es un paso Exacto. adelante. Y por cierto, un dato anecdótico es que ha salido por ahí, es que los volantes de la mayoría de escuderías parecen ahora volantes bueno, no diría de PlayStation, sino que parecen que tienen un smartphone ahí dentro, ¿no? Porque todo el tema de baterías y tal, los equipos mayoritariamente van a poner pantallas súper grandes con los gráficos de baterías y cambio de marchas y todo en el volante. O sea que, no sé, dentro de poco vemos hasta ahí pinganillos Bluetooth y juegos ahí en el volante, no descartaría. Un iPad mini, tal vez. De hecho, hay una foto por ahí de Mercedes con una pantalla de, no sé, diría 5 pulgadas o una cosa así. O sea, menos Pues Red ya era Bull, menos Red Bull. menos Red Bull que lleva un tema de volante, digamos, más clásico, ¿no? Más digamos, Sí, sí, sí. esta nueva Fórmula 1. El resto, pues, al menos Mercedes fijo una pantalla grandísima en el volante. O sea, por ejemplo, grandes premios como Singapur o Bahrein, que se ha confirmado que va a ser todo de noche, no como Abu Dhabi que empieza de, De día. de día y acaba de noche. Pues en esos grandes premios ahí en la noche va a ser curioso ver los gráficos ahí de los monoplazas. Y a ver, Ger, cómo lo muestra la realización. Todo es asunto este de las baterías, que ya lo hemos visto temporadas pasadas con el KERS, pero este año va a tener mucha más importancia el tema de las baterías, con lo cual a ver cómo lo muestra la realización, si sigue con el mismo gráfico o añade nuevos gráficos. Sí, bueno, tampoco sabemos hasta qué punto van a dar
información, es decir, la retransmisión o la realización va a tener esos datos, ¿no? Es decir, el KERS era fácil porque, bueno, tenía una carga que iba de 0 al 100% y lo que tenías que mostrar era una barrita, pero ahora las escuderías pueden utilizar o sea, más o menos tiempo, más o menos potencia. Eso sí, si lo tienen que transmitir, que no sé si les interesa hacerlo o están obligadas, no sé cuál es el contrato, pues habría que ver cómo se puede volcar eso en una forma fácil de Y entender. interesante sería también el tema del combustible, pero eso sí que no lo van a enseñar, pero sería también interesante que nos mostraran el tema del combustible, que ya sabemos que son 100 kilos para toda la carrera, pues sería bueno que nos mostraran el combustible de cada monoplaza en tiempo real. Hombre, Sería la bomba. sí, no cuentes con ello. De todas formas, hay una forma en la que te lo van a mostrar. Si se quedan sin combustible, el coche se va a parar en televisión. Ojalá, y aquí ya digamos, esto es lista de deseos, ya que estamos, que bajen un poquito el precio de la app en este caso, para iOS o para iPad, y que podamos tener esos datos fantásticos y esa aplicación a un precio un poquito más, no digo que la regalen, ¿no? Pero 6 euritos, 8 euritos, algo así estaría tan bien. Pero bueno, no creo. El tío Ecclestone ahora necesita pagar abogados, así que no creo que se dé. Pero bueno, ahí queda, ¿no? La carta a los Reyes Magos. Bien, pues no tenemos nada que añadir más a lo que hemos comentado de los test de Jerez, si no me interrumpís ahora. Y ahí ya pues entraría prácticamente a despedirnos en un podcast que, como dije hoy, en privado quería que fuera breve. Pues aquí lo tenemos, prácticamente 2 horas de Fórmula 1, pero bueno, hacía falta comentar algunas noticias y repasar todo lo que ha sucedido para ya quedarnos limpios de cara al próximo Entre Boxes. Veo que no me estáis interrumpiendo y entonces continúo ya para Bingo, en el que me voy a despedir. Os voy a agradecer que nos escuchéis y que además cada vez seáis más los que nos escucháis y seguimos creciendo en familia, lo cual es fantástico. Y por mi parte nada más, esperaros en el próximo Entreboxes que hagamos. Tendremos más test, más progresiones, más noticias de Fórmula 1 y más cosillas que comentar, así que interesante. Por mi parte nada más, recordad www.desdebox.es y también en Twitter, por ejemplo, twitter.com/desdeboxes. Hasta la próxima. Y yo os recuerdo que también nos podéis encontrar en Facebook, la dirección es facebook.com/desdeboxes, también en Google Plus y también deciros que desde hace un tiempo, aunque lo decimos ahora, que si queréis una camiseta con la imagen de Desde Boxes, pues ahora la podéis comprar, vais a la web que os ha dicho Gerardo, desdebox.es, y arriba de todo tenéis un apartado de tienda y ahí podéis comprar la camiseta, las que están puestas por defecto, podéis hacer hay algún diseño extra que podéis hacer vosotros extra, y si nos queréis mandar alguna idea para que hagamos la camiseta y la pongamos en la tienda, pues encantados de ponerla ahí para que la queráis. Nosotros no ganamos nada, o sea, es el mínimo precio que podíamos poner, pues es ese, y si queréis la camiseta, pues ahí la tenéis ya por fin. Y nada más, nos escuchamos en el próximo podcast. Y como han dicho mis compañeros, en desdebox.es, bueno, pues tenéis el enlace pues para ir al Play Store de aplicaciones de Android para poder descargar la aplicación que tenemos desde el año pasado en una nueva versión donde podréis escuchar el podcast, podréis seguir el Twitter, las noticias, ver la página de la porra con los resultados y con toda la información para estar al día de lo que se mueve en el mundo de la Fórmula 1. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast.